Buenas tardes, les damos la bienvenida al webinar a cargo de la Oficina Regional del Estudio Muñizica. El, el tema que vamos a tratar hoy día es el nuevo régimen laboral agrario, el impacto en las relaciones laborales. El tema que vamos a tratar el día de hoy es nuevo régimen laboral agrario, impacto en las relaciones laborales. Estará a cargo la ponencia tanto a cargo del doctor Jorge Girao Araujo, que es nuestro socio director, y el doctor Alfredo Velázquez, que es socio encargado del área laboral del Estudio Muñizica. Doy la palabra al doctor Girao para que pueda saludar. Muchas gracias, Ángela. Buenas tardes con todos, las presentes y los presentes a este webinar en Derecho Laboral. Ya el tema lo ha mencionado Ángela, que nuestro estudio está realizando como consecuencia del nuevo régimen legal laboral agrario y su reglamento que ya está vigente, y que incumbe a todos los protagonistas del sector agroexportador del Perú. Confiamos que los comentarios que en este webinar se van a dar sirvan de ideas para las decisiones que ustedes tengan que tomar internamente en sus empresas. Voy a presentar inmediatamente al doctor Alfredo Velázquez, socio también del Estudio Muñizica y que está a cargo del área laboral, quien es el que ha preparado y organizado este evento conjuntamente con los abogados asociados del área laboral, que son los doctores Julio César Uribe, Marcela Cayo y Caterín Castillo. Dejo entonces con ustedes en la palabra al doctor Alfredo Velázquez, quien tendrá la exposición y dirección de este webinar. Adelante, Alfredo. Buenas tardes, ¿me copia? Correcto. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alfredo Velázquez, abogado asociado del área laboral en el Estudio Muñizica, y la finalidad es dar unas pequeñas pautas sobre lo que es el impacto, las decisiones que ha hecho el reglamento de la Ley Agraria a la Ley 31.110. La idea es hacer escueta la exposición para poder absorber las preguntas que ustedes tengan a bien proponer. Entonces, del flyer que pudimos alcanzarles, propusimos 5 temas, muy puntuales. Tal vez el tema más complicado es el tema del trabajador agrario. Bueno, la norma da algunos visos de solución, pero vamos a empezar por la parte, digamos, más formal. Un trabajador agrario, la norma dice, es aquel que presta servicios en una empresa que realiza labores de cultivo o crianza, o en alguna empresa del Estado de actividades agroindustriales que próximamente debe dictar el Ministerio de Economía y Finanzas y el MIDAGRI, o en su defecto una empresa que realiza actividades asociadas a palma aceitera o palmito. O sea, en ese aspecto no hay una solución clara al inicio con la definición legal. Sin embargo, el mismo artículo 3 del reglamento hace una precisión y dice que debe entenderse por actividad agraria toda aquella actividad manual o mecanizada que contribuye obviamente a la explotación agrícola. Entonces, esto da un primer piso de solución, y debemos entender como trabajador agrario propiamente dicho aquel que realiza una actividad mecanizada o una actividad manual. Por excelencia, las personas que realizan ese tipo de actividades son el obrero agrícola y el operario agrícola. Es decir, podemos identificar como 2 categorías, en todo caso, aquellos que realizan actividad manual o actividad mecanizada, un operario. Ellos van a ser los verdaderamente trabajadores agrícolas 100% puros o 100% innatos. Esta definición es importante porque nos ayuda a entender cuál es la lógica de qué debemos entender por personal administrativo y qué debemos entender por personal de soporte técnico. Es decir, toda empresa cuenta con personal obrero de campo y operario de planta. Y también las empresas se encuentran con personal operativo, que no ejerce en realidad una profesión, pero que coadyuva al desarrollo de la actividad agrícola. Son los trabajadores que están en la zona gris de la ley. Me refiero, por ejemplo, al chofer, a la cocinera. Entonces, estos trabajadores, si bien no realizan una actividad asociada estrictamente al cultivo o a la crianza, permiten el desarrollo de la actividad agrícola, porque hacen una actividad de soporte desde sus oficios, de sus actividades manuales o de sus actividades mecánicas. Entonces, si seguimos la lógica de la ley, esta busca dar la mayor cantidad de beneficios a la mayor masa laboral posible
que se encontraba dentro del régimen laboral agrario, y estamos hablando de los obreros agrarios. Entonces, podríamos llegar a una primera conclusión. El régimen laboral agrario debemos aplicarlo a todos los obreros u operarios agrarios. Esto que deja como defecto que podamos ya depurar y esclarecer qué áreas realmente deben ser entendidas como administrativas o qué áreas deben ser entendidas verdaderamente como de soporte técnico. Cuando uno revisa el listado de actividades de personal administrativo, vemos que en aquel señala personas que realizan funciones, desarrollan funciones asociadas a lo que es la gerencia, a lo que es la dirección, la administración, la contabilidad, asesoría legal, labores administrativas asistenciales y secretariales. Pero la zona gris de la definición de personal administrativo señala que sus funciones principalmente no se realicen en el campo de cultivo o en la planta procesadora. Debemos tomar en cuenta que una ley no se crea para ser defraudada. Es decir, nadie se casa para divorciarse, nadie sale de su casa para accidentarse. Entonces, imaginémonos por un momento un empleador que busca que no se aplique el régimen laboral agrario personal administrativo y simplemente alquila un local en el cercado de la ciudad y lo saca de la esfera territorial o geográfica donde se desarrolla la explotación agraria. Entonces, eso sería defraudar la norma, y la norma no es creada para ser defraudada. Entonces, cuando la norma establece o señala que deben ser funciones que principalmente no se realicen en campo o que principalmente no se realicen en planta, no está refiriéndose a una ubicación geográfica. Se está refiriendo a que la función que desarrolla el trabajador no esté estrictamente asociado al cultivo o a la parte industrial. Un ejemplo creo que lo va a graficar mejor. Pongamos por un momento el abogado. El abogado no hace una labor de cultivo asociada al cultivo o a la planta procesadora. Es decir, si trabaja en el fondo, es agrario, pero si trabaja en la ciudad, es general. No tiene sentido. Un régimen laboral no se puede definir por algo tan subjetivo como la ubicación, sino que tiene que estar asociado a la naturaleza de la función. Esa medida habría que entender. Un abogado brinda un servicio profesional, es decir, un servicio no mecanizado, no manual, que está asociado al cultivo o a la actividad industrial. La respuesta es no. Por eso que debemos entender que no realiza funciones estrictamente asociadas al campo y a la producción. Por lo tanto, es un trabajador administrativo puro. Situación distinta sería del jefe de fondo. El jefe de fondo es un profesional que, si bien es cierto, tiene formación profesional técnica especializada, realiza mayormente sus actividades en el campo porque su función gira en torno al cultivo, igual que el jefe de planta. Entonces, estos trabajadores son administrativos, son personal calificados y su función está estrictamente ligada a la planta procesadora o está ligada al campo de cultivo. Y como tal, son trabajadores que deberían estar en el régimen agrario. ¿Cuál es la complicación? Es que históricamente las empresas a los empleados les daban la calidad de régimen general. Entonces, esto se puede solucionar de la siguiente manera, a través de un consentimiento informado, es decir, decirle por qué le aplico el régimen agrario y procurar que en el caso de estos trabajadores semestralmente se deposite sus beneficios y adicionalmente va a recibir beta. Cuando uno realice el análisis económico o costo-beneficio, el trabajador usualmente tiene un poco más de liquidez. Entonces, de esa manera no se prevé un ánimo defraudatorio. Luego vienen los trabajadores de soporte técnico. Los trabajadores de soporte técnico, básicamente, son personas que están asociadas a la parte industrial, porque señala la norma que son trabajadores que brindan mantenimiento preventivo y correctivo y que manejan sistemas de información que están asociadas a la parte industrial. Entonces, a nivel de soporte técnico es un tanto más fácil identificar a los trabajadores. De esta manera, consideramos que la norma da algunos visos en solución, no los mejores, porque finalmente la prueba de fuego será siempre
la SUNAFIL, quien deberá determinar si es que la práctica y calificación que realiza el empleador es la más óptima, porque lo que se tiene que hacer es utilizar, obviamente, parámetros objetivos. Esto es en lo que respecta a trabajador agrario. La otra novedad o precisión que hace el reglamento está asociado al beta. El beta, la ley señala estrictamente que es el 30% de la remuneración mínima vital, es decir, es un costo plano, uniforme, no va a tener picos. Sin embargo, faltaban hacer algunas precisiones como que no es pensionable, no impacta en beneficios sociales, no entra en base de cálculo de ningún beneficio social, pero la disyuntiva está en que se señaló que se pagaba por días efectivamente trabajados. Sin embargo, la norma o el reglamento hace la precisión de que hay algunos días que se va a considerar que a pesar que no hay labor efectiva, se tiene que pagar el beta, como descanso semanal obligatorio, como incapacidad para trabajar. ¿Por qué se dispone ello? Se dispone eso justamente porque son circunstancias en que el trabajador no es que quiere asistir a prestar servicios, sino que se ve impedido de hacerlo. Entonces es legítimo que le asista esos días el percibir el beta, porque su derecho es no concurrir a la fuente de empleo. El beta también establece un nuevo requisito que es indispensable consignarlo en los contratos de trabajo. Es decir, el reglamento señala que el beta se debe pagar en forma mensual, salvo pacto en contrario. Se puede pagar en forma prorrateada y hay una fórmula, obviamente, para llegar a un acuerdo, para que el pago para que se ejecute el pago. Aquí la recomendación es que en el contrato, además de indicar de forma expresa que el trabajador escoge que el pago de gratificación y CTS sea diario o prorrateado diariamente, si esa es la opción que escoge el trabajador, también se consigne eso literalmente en el contrato de trabajo. Porque de esa manera se elimina todo atisbo de que el empleador le impuso cuál era la fórmula que quería, o cuál era la manera o la oportunidad en que iba a pagar, si iba a ser la oportunidad semestral o prorrateada en forma diaria. Entonces, hasta este momento hemos abordado dos puntos, ¿no? De manera muy sucinta, que son, que es un trabajador agrario y la bonificación especial por trabajo agrario B. El tercer punto que propusimos eran las gratificaciones y CTS. Y aquí hay que tomar en cuenta lo que ya más o menos proyectaba la ley. Si la empresa aspira a tener un costo plano, es decir, no ingresen conceptos remunerativos promediables a la base de cálculo CTS y gratificación, entonces la fórmula ideal es el prorrateo diario. Le da mayor liquidez al trabajador agrario, pero no entran los conceptos promediables, es decir, aquellos conceptos que adquieren regularidad. La otra opción es que el propio trabajador agrario señale que prefiere, en vez de un prorrateo diario, percibirlo en forma semestral. Es decir, en julio y en diciembre las gratificaciones y en mayo y noviembre el depósito de CTS. En este caso, hay que hacer la precisión que nos regimos, a pesar de que es un trabajador agrario y le vamos a aplicar el régimen laboral agrario, se aplican las reglas de cálculo del régimen general. Es decir, ya no hablamos de una CTS y gratificación como costo plano. Lo que estamos hablando es que estos beneficios van a fluctuar hacia la alza porque deben entrar los conceptos remunerativos regulares. Por ejemplo, horas extras. Si las percibo en un rango en el semestre en 3 meses distintos, entonces debo sumar a yo promedio y eso entra en la base de cálculo. Por lo cual se va a hacer mucho más difícil la gestión de recursos humanos porque cabe la posibilidad que haya trabajadores agrarios que opten por una planilla prorrateada de forma diaria y habrá otros que optarán porque el pago sea semestral. Y obviamente eso tiene pros y contras. Por ejemplo, el pago de prorrateo diario se paga en mano, el trabajador recibe obviamente en su cuenta bancaria sus ingresos y terminó el cumplimiento de la obligación. Sin embargo, si el trabajador agrario dispone que sus pagos de CTS sean semestral, estas no van a ser pagadas en forma directa. Estas tienen que ir a una cuenta bancaria, una cuenta de depósito CTS y podrá disponer de ese fondo cuando recién supere las 4 remuneraciones brutas que percibe el trabajador. Es decir,
se difiere la libre disponibilidad del monto que tiene depositado como CTS en una cuenta bancaria. Adicionalmente a esto, y ya habíamos adelantado algo cuando abordamos el tema del beta, es indispensable que en el contrato se establezca expresamente la fórmula de pago, es decir, si el trabajador desea u opta porque el pago sea a través de forma semestral o de forma diaria. Esto también, de alguna manera, no lo hemos puesto en el temario, pero impacta sobre las vacaciones, porque sigue la misma lógica que la CTS y la gratificación. Si yo pago las vacaciones de forma, o mejor dicho, si pago en forma prorrateada la CTS y la gratificación, cuando llega el pago de vacación, lo que voy a utilizar es toda la remuneración diaria para el cálculo, es decir, incluyo CTS y gratificaciones, para calcular vacaciones como se hacía en la derogada ley 27360. Situación distinta es si yo pago en forma semestral. Si pago en forma semestral, lo que va a corresponder es solo tomar en cuenta la remuneración básica como punto de partida para hallar una remuneración computable. Y sobre eso ingresan los montos promediables, aquellos que tienen regularidad, y recién se procede al cálculo de la vacación y su respectivo pago. Entonces, están poniendo en reglamento agrario nuevas reglas de cálculo, no de cómo hallar las bases computables, lo cual hace mucho más difícil la administración de la planilla. Hasta este momento hemos abordado 3 puntos. Entonces, abordaremos un cuarto, y que es la preferencia en la contratación. Bueno, la preferencia en la contratación podemos resumirla de la siguiente manera. Van a existir 3, digamos, supuestos o 3 escenarios de contratación agraria en los que se va a hacer efectivo este derecho preferente de contratación. El primer supuesto es un contrato, yo le llamo mini contrato, porque estamos ante una figura donde si contrata a un trabajador en el rango de 1 año por un periodo mayor a 2 meses, inmediatamente se activa la cláusula de preferencia en la contratación. Es decir, para la próxima activación o la próxima campaña, tengo que convocar a esta persona. Luego, es la activación basados en contratos estacionales. ¿Qué significa un contrato estacional? Está haciendo referencia inmediata a lo que es un contrato de temporada y o un contrato intermitente, aunque técnicamente el término intermitente no debería estar inserto en esta parte de la norma. Aquí, si un trabajador presta servicios por más de 2 temporadas, es decir, por más de 2 fases de algún ciclo de cultivo, tiene inmediatamente acceso al derecho preferente a la contratación. Luego vienen los contratos para empresas vinculadas. ¿A qué se está refiriendo en esta circunstancia? Es decir, en el agro existen diferentes explotaciones agrícolas donde en un punto existen 2 o 3 empresas que producen distintos productos. Entonces señalan, si el trabajador está migrando entre una y otra empresa, y obviamente se advierte que estas son vinculadas, es decir, tienen el mismo directorio, tienen los mismos capitales, ¿no? O comparten la administración colectiva de una frente a las otras, se entiende que hay alguna vinculación. Y acá hay que tomar en cuenta que una cosa es la vinculación tributaria, ¿no? O la vinculación laboral que establece la ley MIPES, cuando el 35% de una empresa está en manos de otra y la administra, frente a la vinculación laboral. La vinculación laboral es distinta, es decir, se ha visto a nivel de tribunales de justicia que bastaría, por ejemplo, que un gerente esté en 2 o 3 empresas para decir que están vinculadas. Es un criterio que obviamente muy subjetivo, no lo comparto, pero es lo que ocurre en la práctica judicial. Entonces, ahora cuando se realicen planeamientos contractuales hay que tomar en cuenta esta circunstancia. ¿Cómo se ejecuta este derecho preferencial en la contratación? Bueno, esto consiste en señalar 15 días antes que se inicie la activación, es decir, la temporada o la fase del ciclo de cultivo o la nueva campaña, avisarle al trabajador a través de un medio escrito o a través de un medio virtual
que efectivamente tiene que acercarse a prestar servicios. Ahora, esto es todo un reto, porque en el agro muchos trabajadores no tienen correos electrónicos. Entonces, esta circunstancia hay que consignarlo en el contrato y hay que poner una cláusula de protección, es decir, señalar, por ejemplo, que la empresa hará la comunicación vía su página web, vía su Facebook oficial, vía su Instagram oficial, sin perjuicio de hacerlo también vía correo electrónico. O sea, puede usar la salvedad y o, es decir, cualquiera de las dos alternativas que sea válida. Eso contribuye a demostrar que el empleador utilizó todo lo que estaba a su alcance para que efectivamente la persona ejerza su derecho y pueda obviamente tener preferencia en la contratación. Pero esto a su vez genera un problema en la incorporación de personal, porque se va a repetir sucesivamente que puede ingresar puede la empresa necesitar 100 trabajadores y finalmente se aparecen 120 o 150. Entonces, allí la empresa tiene el derecho de ejecutar un plan de selección. Si supongamos hay 130 vacantes y llegan a la convocatoria 150 y las 150 tienen el derecho legítimo de preferencia en la contratación, la empresa podrá escoger, pero tendrá que escoger utilizando criterios objetivos. Por ejemplo, bueno, ingresarán los que tienen más récord laboral en la empresa. Ese puede ser un criterio. Si ingresaran a un packing, podrían utilizar, bueno, ingresará el que es más productivo. Eso es un criterio objetivo, porque hay un índice de medición. Entonces, el gran problema que van a enfrentar las empresas agrícolas es cómo perfeccionar la implementación de este derecho de preferencia en la contratación. Ahora, este derecho no es infinito, es un derecho que caduca, es decir, tiene fecha de expiración. Si se convoca al trabajador y el trabajador no concurre, entonces debemos entender que no quiere hacer uso de su derecho y como tal lo pierde. Entonces, es muy importante tomar en cuenta el tema de la preferencia en la contratación, porque ya existen inspecciones de la SUNAFIL donde se busca aplicar esto y no hay un criterio técnico por parte del inspector para hacer lo más objetivo de decir por qué ingresar, si necesito 30 plazas, por qué ingresaron estos 30 y no el segundo grupo de 30 trabajadores. Hay que tomar en cuenta aquí un hecho importante, que es que este derecho preferente de contratación no está vigente desde que se publicó la norma, está vigente desde el 1 de enero. Distinto es que hace unas semanas se han hecho las precisiones, pero este derecho ya está vigente desde el 1 de enero, porque lo estableció la ley. Lo que ha hecho el reglamento es simplemente hacer algunas cuantas precisiones sobre cómo ejecutarlo. Hasta aquí, espero haber expuesto diferentes temas que sean de interés de todos. Y ya un poco para concluir y tal vez abordar preguntas, iría a las condiciones laborales. No es un tema menor las condiciones laborales, porque si bien a través de las manifestaciones que hubieron en diciembre del año pasado, muchos trabajadores se quejaron del tema de las condiciones que ellos, en las cuales ellos prestaban sus servicios, esto sí ha tenido un severo impacto económico en el sector, porque aún las empresas agrarias no desarrollan el tener ambientes o comedores en situación óptima. Los tienen, pero no se le ha dado un trato preferencial o el más idóneo a estas zonas. Obviamente, lo que ha hecho la SUNAFIL es multar. Y tomando en cuenta que la SUNAFIL pide el PLAME, lo que hace SUNAFIL es multar casi por la totalidad de trabajadores. Solamente descuenta, supongamos, los trabajadores que tienen calidad de empleados. Y nada más. Si hablamos de una explotación agrícola que tiene 1.500 trabajadores, lo más probable es que 100 sean empleados y 1.400 sean trabajadores de campo o de planta. Entonces la multa va a ser interpuesta por todos ellos.
lo cual son sumas bastante altas, pueden bordear los 200.000 o 300.000 soles. Entonces, no es lo aconsejable descuidar la implementación de estas condiciones de trabajo, porque las multas son altísimas, y en el caso puntual de los comedores, porque desde el año 2008 está establecido que los tienen que tener. Si bien es cierto, no hubo un enfoque agrario, pero lo cierto es que las empresas tenían que contar con un comedor donde las personas puedan, obviamente, merendar, que sea un ambiente adecuado, un ambiente higienizable. Este tema de los comedores salió a la luz a raíz de que en algún momento a una sede de Saga Falabella, está todo en internet, se le exigió tener un comedor para que los vendedores pudieran obviamente merendar y luego retomar su jornada de ventas. No lo había conseguido, no lo había concebido así Saga Falabella y bueno, lamentablemente fue multada. Pero eso se está repitiendo mucho en el agro. Y aquí hay que tener otra evaluación de impacto o de amenaza por parte del perjuicio económico que causa. Hay muchos comedores que están medianamente implementados y que requieren obras de ingeniería civil. Y la SUNAFIL solo les da 4 o 5 días, con lo cual es materialmente imposible subsanar la falta. Entonces, si la falta por no tener comedor, y estoy más o menos con 800 o 700 trabajadores, es, imaginemos, unos 80.000 soles, por el incumplimiento a la subsanación en un plazo tan minúsculo que ha dado la SUNAFIL, es el doble. Entonces, ya están afrontando una multa de 80.000 soles por no cumplir con implementar el comedor y 160.000 por no cumplir con subsanar el tema en el plazo que le dio SUNAFIL, 4, 5 días o 10 días. Entonces, se va volviendo una bola de nieve el incumplimiento de la condición de trabajo y eso obviamente va a impactar en la empresa porque le va a impedir hacer inversiones para mejorar rentabilidad y mejorar condiciones por lo menos salariales de los trabajadores. Otro hecho que también no debe pasar desapercibido es el establecido a los servicios higiénicos. Hasta antes de la ley agraria, solo había manuales de buenas prácticas agrarias emitidas por el SENASA. El SENASA señalaba, por ejemplo, para la explotación de uva, que los servicios higiénicos obviamente tienen que ser diferenciados, tiene que haber una fuente de agua para poder higienizarse las manos, pero también señaló que los servicios higiénicos deberían estar a una distancia no mayor de 500 metros. Aquí hay que hacer una precisión respecto a lo que ahora exige la norma. Y es, si bien hay una tabla que señala, por ejemplo, que por cada 30 trabajadores tiene que haber un retrete adicional, lo que han hecho en realidad en la norma es copiar una vieja norma de 1965 del entonces Ministerio de Salud y que ha utilizado SUNAFIL en el último lineamiento sobre condiciones de trabajo que publicó en su portal web el 31 de enero de este año. O sea, nadie tenía conocimiento de ese lineamiento. Nunca fue publicado en el peruano, pero fue publicado en el portal web. Y allí lo que hay que hacer la precisión es, cuando hablan o dan esa tabla donde señalan tiene que haber tantos inodoros, ellos le dicen losa, tantos lavamanos, están hablando del concepto de servicios higiénicos en una planta agroindustrial. No están hablando del concepto de servicios higiénicos en campos de cultivo. En campos de cultivo, lo usual puede ser usar silos. Si fuese así, necesitan un ingeniero sanitario que vise ello y obviamente brindar, como señala SUNAFIL, un lugar donde se puede higienizar las manos del trabajador, tiene que ser diferenciados y tiene que haber losa, retretes, inodoros. Porque las condiciones en que se han encontrado diferentes servicios higiénicos han sido lamentables. Y eso obviamente ha generado multas bastante altas a los empleadores. Reitero, estas multas que se han generado en el sector agrario han sido impuestas antes de que saliera el lineamiento sobre condiciones de trabajo que no forma parte de la ley, sino es un lineamiento independiente que sacó SUNAFIL. Entonces, SUNAFIL cada vez está, obviamente, inspeccionando
y hay que estar a la altura de las circunstancias, si no se va a ser muy contingente el monto de las multas que les puedan imponer. Otro tema que también está viendo SUNAFIL es, por ejemplo, el tema de los vestuarios. Es importante, sobre todo, tener debidamente identificado e instruido que aquellos trabajadores que realizan aplicaciones deben tener vestuarios diferenciados donde puedan distinguirse la ropa que usan de la ropa, obviamente, con la cual se retirarán, o su ropa de diario, y que haya duchas para que ellos puedan, obviamente, eliminar el contacto que han tenido con agroquímicos. Otra de las condiciones que establece la norma es, inicialmente, en la ley, o mejor dicho, se quiso poner en la ley que era obligatorio entregar refrigerio. No es así. El refrigerio solo es obligatorio en la medida que sea una condición de trabajo, es decir, que es indispensable para que el trabajador preste servicios. Entonces, si bien es cierto, muchos fundos permiten que los trabajadores lleven su lonchera o su refrigerio para poder merendar, y les brindan un ambiente para poder usarlo como comedor, aquí la recomendación, a pesar que no es expresa, es deben brindar en lo posible sistemas de frío para que puedan almacenar la comida y esta se mantenga óptima, porque muchas veces el calor echa a perder el fiambre que llevan los trabajadores. Puede parecer algo muy minúsculo, pero forma parte de las condiciones que el empleador tiene que garantizar para que, obviamente, el trabajador pueda almorzar en un ambiente adecuado y pueda aspirar a tener un fiambre que no se echa a perder al momento de la merienda. Otro tema que hay que tomar en cuenta es que si el empleador decide, por ejemplo, instalar un concesionario y como condición de trabajo entrega alimentos a los trabajadores, tiene que obviamente cumplir con reglas de sanidad del MINSA. En realidad siempre las tengo que cumplir y muchas empresas lo han hecho. Pero ahora el reglamento de la ley en realidad es un conglomerado de diferentes retazos, de diferentes normas que señalan qué es lo que se debe aplicar. Así tenemos el caso, por ejemplo, del transporte. El transporte, para el caso de trabajadores, se perfila como un servicio especial, es decir, no se regula por normas de transporte de zona urbana o transporte de zona provincial, no. El transporte regular, urbano, interprovincial o regional no regula el transporte de trabajadores, porque, reitero, es un servicio especial. Entonces, actualmente está vigente una resolución ministerial que establece, por ejemplo, que obviamente sí pueden ir al 100% del aforo, pero se tiene que otorgar a los trabajadores mascarilla quirúrgica y adicionalmente careta facial. Y cuando la distancia sea, por ejemplo, cuando la distancia sea fuera de una misma provincia, se tienen que colocar cortinas de polietileno, por ejemplo. Villacurí, obviamente, limita el pisco. Si la empresa, por ejemplo, que trabaja en Guadalupe, tiene su expansión, y trae trabajadores de Pozo Santo, que es Pisco, esa unidad, al pasar de una provincia a otra, sí requiere de cortina de polietileno. Es decir, si el día de mañana una empresa extrae o recoge trabajadores de los 13 distritos que tiene la provincia de Ica, entonces no hay necesidad de cortina de polietileno. Pero basta que uno de los ómnibus recoja, por ejemplo, algún grupo de trabajadores que los trae de Palpa, entonces allí, al estar en otra provincia, sí es necesario contar con cortina de polietileno. ¿Y el por qué? Es porque la norma parte de la premisa que al ser otra provincia o un distrito ubicado en otra provincia, existe un mayor trecho que recorrer y obviamente en temporada de COVID se debe hacer, tomar mayores medidas preventivas. Entonces, hasta aquí ustedes han podido tener un pequeño collage sobre lo que es el reglamento, su impacto que ha tenido. El principal problema y escollo, lamentablemente, es el tema de que la norma no ayuda a definir con mucha claridad qué es un trabajador agrario, pero se pueden utilizar criterios para poder definir. Habría simplemente que en un Excel
colocar los puestos, ver sus perfiles y sobre esa base tratar, obviamente, de definir qué categoría o familia pertenece cada colaborador de la empresa. Eso sería todo de mi parte, esta pequeña exposición, y si hubiesen preguntas, pues obviamente encantado de resolverlas. Muchas gracias, Alfredo, por la exposición. Esperemos, como dijimos al inicio, que estos comentarios puedan ayudar mucho a los participantes a tomar decisiones en la empresa. Y efectivamente sí hay preguntas que se han venido formulando en tu exposición. Por ejemplo, tenemos una primera que señala lo siguiente. ¿El cálculo de las vacaciones se integra a las CTS y gratificaciones? ¿Así eso sea diario? Sí, si el trabajador optó porque su pago sea en prorrateo diario con la fórmula de remuneración diaria, sí, se incluyen esos conceptos. Correcto. Gracias, Alfredo. Segunda pregunta. Bueno, hay muchísimas, pero vamos a tratar de ubicar o de poner las resaltantes. Disculpen si de repente por la premura del tiempo no vamos a poder dar curso a todas. Y la siguiente es, si el trabajador renuncia o es despedido justificadamente, ¿pierde el derecho a ser convocado en la siguiente campaña? Si es despedido, sí pierde el derecho. En el caso de renuncia, considero que también, porque él no ha cumplido con el contrato, pero ese es un claroscuro que tiene la norma. Es un claroscuro. ¿Qué es lo más favorable ahí para el trabajador? Que ejerza su derecho de contratación. Okay. Ante la duda, prefiero, en el caso de renuncia, darle la oportunidad, pero en el caso de despido justificado, no pierde derecho, no tiene derecho. O sea, ahí existe una causa por la cual se puede obviar de la contratación de ese trabajador. Nadie quiere un mal trabajador. Imagínense, por ejemplo, que contrato a un colaborador, un asistente de contabilidad, y al final se le roba una laptop. No tiene sentido, obviamente, que él conserve su derecho de preferencia en la contratación. Bien, la siguiente pregunta, Alfredo, dice, ¿los ingenieros de campo, supervisores, caporales, supervisores de packing, serían considerados como trabajadores agrícolas? A ver, no podemos englobar, tenemos que ir un puesto por puesto, pero ahí la pregunta que haría instintamente el nombre, empezaría por decirle, de las 5 categorías que señaló, ¿cuáles hacen labores manuales o mecánicas? Es decir, ¿cuáles tienen categoría de obrero? El que tiene categoría obrero, agrario, al 100%. Luego, si quedaran algunos que sean empleados, le diría, bueno, si son empleados y brindan, obviamente, y trabajan en la planta procesadora, entiendo que por ejemplo, es el jefe de planta, y ese trabajador sería agrario porque su función gira estrictamente o está estrechamente vinculada a la actividad productiva. Que distinto sería, por ejemplo, un economista que trabaja en el área de finanzas, que puede estar dentro de una nave o puede estar en una pequeña oficina en la mitad del fondo, pero su actividad no está de ninguna manera asociada al cultivo, y mucho menos a la producción. Entonces, no podría, por un concepto, por una visión de ubicación geográfica, decir, bueno, como el economista trabaja en finanzas y está en la mitad del fondo, en un enclave, en una oficina, con aire acondicionado, no, él es agrario. No podría ser eso. Ok. La siguiente pregunta, Alfredo, dice, por favor aclarar el tema del cálculo del bono beta. ¿En qué caso se considera y si también se aplica el pago de feriado? Se aplica a pago de feriado. A ver, lo que ocurre es que hay que tomar en cuenta lo siguiente. La ley dice, solo se pagan por días efectivamente trabajados. Muy bien. Pero el día feriado es un día que el trabajador no va a trabajar porque no quiere o porque es su derecho no ir a trabajar. Es su derecho no ir a trabajar. Entonces, aquí la norma hace una ficción legal diciendo, muy bien, él no ha prestado servicios efectivos porque es su derecho legítimo no ir a trabajar el día feriado. Entonces, sí tiene que recibir, por ese día tiene que recibir.
Ok, pero tenía dos preguntas perdón, este interrogante. Dice, ¿en qué caso se considera el cálculo del bono beta? Cálculo, o sea, ¿qué días tendría que pagarlos? Bueno, la norma habla de descanso semanal obligatorio, la norma habla de todas aquellas suspensiones perfectas, perdón, suspensión de labor donde tenga que recibir remuneración. O sea, el beta se vuelve como un apéndice del sueldo que recibe el trabajador en ese periodo donde él no tiene la obligación de ir a prestar los servicios. Un ejemplo claro, que hasta el día sería el subsidio COVID. O sea, obviamente el beta no entra en la base del subsidio, no va a entrar, pero si a mí me detectan COVID, es legítimo que me dé una licencia COVID que la va a cubrir en salud, pero ese periodo, mientras tanto, el empleador me paga sueldo. Y mientras que me paga sueldo, le tendría que pagar también beta. Porque no es que yo no preste servicios porque deseo, sino que presto servicios porque tengo una incapacidad para trabajar. Entonces, ese es el problema cuando se hacen normas antitécnicas. El reglamento ha tratado de salvar lo que ha podido de la ley, pero la ley no ayuda. Entonces, hay muchos claros oscuros y que vamos a quedar en cierta forma un tanto a merced de los criterios que va a asumir SUNAFIL. Aquí es muy importante, por ejemplo, que sería ideal que el Ministerio de Trabajo dé un listado de qué puestos son verdaderamente agrarios, qué puestos son exonerados del régimen laboral agrario, para que de esa manera haya mayor predictibilidad y obviamente las empresas no estén dispuestas a ser multadas. Sí, Alfredo, justamente ese comentario tiene que ver con otra interrogante que nos formulan diciendo que, o preguntando, perdón, si los trabajadores administrativos que trabajan en un fondo pertenecen a la ley agraria o son excluidos. Ya, a ver. Volvemos a la esencia de lo que es, reitero, el concepto o el criterio de ubicación geográfica no debe prevalecer, sino la función. Si yo tengo trabajadores verdaderamente administrativos, pero que obviamente trabajan en el fondo porque es el centro de trabajo, y son personas que realizan labores de gestión, de dirección, de contabilidad, tiene que ser régimen general. No deberían ser considerados régimen agrario. Si bien es cierto, físicamente están dentro de las cuatro paredes del fondo, sentido figurado que está, pero su labor no está íntimamente asociada con lo que es producción ni cultivo. No lo es. Porque aquí, ¿por qué usamos este criterio? Porque justamente el artículo 3 del reglamento dice qué se debe entender por actividad agrícola. Y dice, la actividad agrícola debe ser entendida como el desarrollo de actividades manuales o mecánicas. Ah, muy bien. Dentro de un ciclo de productivo, ¿qué actividad de cultivo o qué actividad mecanizada o manual realiza, por ejemplo, la secretaria? ¿Qué actividad manual o qué actividad mecanizada realiza el abogado? ¿O qué actividad mecánica o manual realiza el asistente de recursos humanos? Claro que habrá obviamente excepciones, porque la norma pone una condición diciendo y que mayormente no se realicen en campos de cultivo. Pero ¿qué ocurre si tengo, por ejemplo, 5 digitadores, que son los tareadores que pasan la mayor parte de su vida de campo en campo, levantan información, llegan a la oficina de recursos humanos, llenan datos y lo pasan para saber quién vino a trabajar y quién no, y hacer cálculos? Allí estamos en un claroscuro. Entonces, lo que tendría que hacer es definir dónde realiza la mayor parte de sus tareas ese trabajador. Horas hombre. De sus 240 horas al mes, ¿dónde pasa más tiempo? Como consecuencia de la función que realiza. Y allí podré definir si es agrario o es general. Reitero, los criterios que se puedan emplear hay que tratar de hacerlos uniformes. Todo esto se solucionaba con algo tan simple como decir obreros, operarios, régimen agrario, empleados, régimen general. Y se solucionaba todo. Pero han hecho un enredo la norma
y ahora es más difícil descifrar quién es quién. Bien, Alfredo, muchas gracias. Vamos a ir sintetizando las preguntas y respuestas también por cuestiones de tiempo. Estamos a 8 minutos de la hora de inicio. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿hay límite de fecha para otorgar los reintegros del bono beta que no se pagó en su oportunidad? No hay una fecha límite, pero tiene que ser el tiempo menor posible, ¿no? Porque entiendo que no ha habido intención de retención, sino que Claro. la ley está clara. Bien, gracias, Alfredo. La siguiente pregunta, rapidita, es, ¿un personal cesado puede reclamar su bono beta no pagado en su oportunidad? No, considero que no por lo siguiente, porque el empleador no actuó de mala fe. Si el empleador no tenía forma de cómo decidir en qué categoría profesional estaba. Ahora, si era un trabajador evidentemente agrario, ahí sí corresponde el reintegro. Bien, gracias. Otra pregunta es, si se dedican a procesar la planilla agraria, ¿deben estar en régimen general estas personas, estos trabajadores? Volvemos al inicio. ¿Qué categoría tienen? Asumo que son empleados, porque hacen una labor de análisis. Su labor está asociada al cultivo, la respuesta es no. Su labor está asociada a la producción, no. Trabajan en el fondo, deberían ser régimen general. Bien. ¿El beta sería proporcional a la remuneración? No comprendo la pregunta, pero si quieren saber la base de cálculo, es el 30% de la remuneración mínima vital. No comprendo muy bien lo que quiere recalcamos. Dice la siguiente pregunta, estamos en un ping-pong, Alfredo. Si un trabajador tiene una remuneración mayor del mínimo horario, ¿podría considerar el beta dentro de esta remuneración? No. El beta, la ley dice que no puede ir de contrabando. Clarísimo. El beta no puede reemplazar cualquier otro ingreso que haya estado dando el empleador. Bien, ok. Bueno, no sé si esta pregunta tenga que ver con tributario, pero te la formulo. ¿El bono beta ingresa al cálculo de la renta de quinta? Considero que es un ingreso, es no remunerativo y debería entrar a renta aquí. De acuerdo, gracias. Es un tema más que todo tributarista. El próximo webinar vamos a tener también exposición de un especialista tributario en el tema. A un empleado, por ejemplo, un jefe de fondo que se encuentre en régimen agrario, ¿le corresponde el bono beta? A ver, al jefe de fondo, considero que sí le corresponde el beta, al jefe de fondo, y tendría que ser tratado como agrario, porque trabaja íntimamente o estrechamente con la actividad ejecutiva y trabaja mayor tiempo en el campo. Ya. ¿El bono beta se debe pagar a todos los trabajadores del régimen agrario, los que perciban Sí, por encima de la remuneración mínima? sí, el beta a todos. Si gana 1.000.000 de soles diarios, beta. Si gana 930 soles al mes, beta. O sea, beta siempre se paga a todos. De acuerdo. Dice, para los descansos médicos, licencia por luto, licencia por paternidad, etcétera, ¿se considera el bono beta? A ver, para las licencias considero que sí. Para la licencia sí, porque es su derecho no ir a trabajar. Por ejemplo, una persona es padre. ¿Esos días son licencia pagada? No hay la norma no excluye que el trabajador no recibe ese día su pago. Esos 10 días de licencia tendrían que recibir el trabajador sueldo y como consecuencia recibe beta. De acuerdo. Otra consulta, en cuanto a la ratificación, si el trabajador opta por el pago semestral, ¿el cálculo se haría solo por meses completos como en el régimen general o se debería considerar los días o proporciones de meses incompletos? Debería ser, pero a ver, tengamos en cuenta que está aplicando reglas de régimen general, pero el trabajador es agrario.
no es trabajador de régimen general. Y ese punto no lo ha regulado la norma agraria. Yo igual pagaría días. Bien. Ahora una pregunta saliendo un poquito del tema de los famosos bonos beta. Dice, en cuanto a tema de seguridad, ¿en los buses se podría poner divisiones tipo buses de viajes interprovinciales para usar el 100% de aforo? A ver, están autorizados por utilizar el 100% del aforo del bus. No hay ningún problema. Sin necesidad de cortinas de polietileno, si la distancia es en la misma provincia. O sea, no hay ningún problema. Supongamos, yo puedo llevar un bus al 100% de La Tinguiña a Guadalupe, o de Guadalupe a Santiago, o de La Venta a, no sé, a Sustajaya. No va a haber ningún problema. Puedo ir al 100% y sin cortina de polietileno. Pero supongamos, si yo llevo personas de Guadalupe a Pozo Santo, que está en la provincia de Pisco, allí sí necesito cortina de polietileno. Eso sí me exige la norma. Bien, estamos como digo, con el tiempo. Hago presente que como quiera que han podido registrarse ustedes debidamente a este webinar, vamos a ir desarrollando algunas reuniones sectoriales paralelo a este webinar, en la cual vamos a invitarlos para que puedan participar si así lo estiman y pueden tener una conversación muy directa vía Zoom con el doctor Velázquez y todo su equipo laboral, ¿no? Sin perjuicio de ello, las preguntas que no se pueden responder ahora van a ser efectuadas a su correo que han alcanzado cuando se han inscrito a este webinar. Otra pregunta, ya terminando, Alfredo, dice, ¿de qué manera está relacionada las vacaciones con la CTS y las gratificaciones? Si las vacaciones se perciben cuando ha cumplido el año de labores. Lo que ocurre es que si el trabajador dispone, por ejemplo, pagar CTS y gratificaciones en forma prorrateada, la forma de calcular la vacación va a incluir la alícuota de CTS y gratificación, porque se calcula sobre la base de la remuneración diaria. Esa es la conexión que hay. O sea, genera un efecto espejo, es decir, quiero que me paguen gratificación y CTS en forma diaria, en forma prorrateada. ¿Cuál es el efecto espejo? Que cuando liquiden vacaciones va a ser sobre la RD, no sobre la remuneración básica. Como sí ocurriría si es que yo dispongo que mi CTS y gratis la reciba semestralmente. Ok. Si el trabajador tiene licencia por maternidad, ¿se le debe pagar el beta? Ya, a ver. Ahí estamos hablando de subsidio por maternidad. No entra el beta en base de cálculo porque está recibiendo un subsidio. Recordemos que la norma dice cuando se suspenda y el trabajador tenga derecho a recibir remuneración. Si una mamá está de licencia por maternidad, no tiene derecho a recibir remuneración, tiene derecho a recibir subsidio. Pues ahí no entra el beta. Para hacerlo más claro el ejemplo, si es una incapacidad temporal para el trabajo, los primeros 20 días recibo sueldo, me tienen que pagar beta. Pero el día 21 recibo subsidio, ahí el beta ya no entra. No entra en base de cálculo. Entonces, es un perjuicio para el empleador porque Salud jamás va a reconocer o reembolsar beta alguno. De acuerdo. Otra pregunta que está en el chat es, ¿los guardianes de campo están considerados en el régimen agrario? Creo que ya respondiste, ¿no? Sí, sí están considerados en el régimen agrario. ¿Y una enfermera que atiende a obreros, accidente que puedan tener en campo, debe estar en régimen agrario? De igual manera, la asistente social que asiste a obreros. Considero que ambos tienen que estar en el régimen general. No realizan una labor asociada al campo de cultivo. O sea, no la realizan. Ok. ¿Se paga el bono en las suspensiones imperfectas? ¿El bono beta? Sí, corresponde pagar sueldo, claro que sí. Una licencia por paternidad recibe beta. Otra pregunta es, si considero un personal en régimen general, si sabiendo que le corresponde el régimen agrario, ¿cometo una infracción? ¿Me puede repetir la pregunta? Si lo trato como general, si lo trato como agrario, pero le corresponde general, ¿es así? No, a la inversa. Si considero a un personal en el régimen general,
a un personal en régimen general, sabiendo que le corresponde estar en el régimen agrario, ¿cometo alguna infracción? Claro, porque el inspector te va a decir, usted no ha cumplido con el pago del beta. El beta es un ingreso. Entonces no le pagó íntegramente sus ingresos y lo multó. Y le va a disponer que le reintegre todos los betas que no le pagó. Por eso la importancia de cuando uno se para, poner una causa que justifique por qué he vivido de agrario de general. Tiene que haber razonabilidad en la medida. Ok. Si un trabajador que desempeña el cargo de aplicador fitosanitario y auxiliar administrativo se le debe considerar como régimen general. Bueno, es auxiliar administrativo y aplicador fitosanitario. Muy bien. Primero tiene que dividir la función. No puede, ya no pueden haber puestos mixtos. Porque la ley no es que no lo permita, sino impide definir si se queda en agrario o se queda en general. Ahora, si yo tuviese ese caso, le diría aplique el agrario, porque le genera más ventajas al trabajador, porque el beta siempre es un mayor ingreso, y exponérselo eso e informar al trabajador. Ok. Es una pregunta, dice, tengo ingenieros agrónomos con trabajo 100% en producción desde el 7 de diciembre de 2020, en el régimen general. ¿Cómo los cambio ahora a régimen agrario? Un memorándum informativo diciendo que la ley impone, la ley no negocia, y la ley me impone a mí tratarlos como régimen agrario. O sea, De acuerdo. la ley es imperativa, nos impone. Bien, quedan pendientes unas preguntas que ya las resolveremos por correo. Nada, Alfredo, te dejo en las palabras finales para que cierres el evento. Yo de mi parte agradecer como director del Estudio Muñiz y a nombre de nuestro socio fundador Jorge Muñiz y nuestro socio principal en Derecho Laboral, que es Ricardo Herrera, agradecerles nuevamente su presencia a este webinar y nada, dejo a mi socio Alfredo Velázquez para las palabras finales. Bueno, muchas gracias por el tiempo que ustedes nos han podido brindar. Si ustedes consideran a bien formular alguna otra consulta, mi correo está ahí señalado en el Zoom, pvelazquez@munislam.com para atenderlos. Y como ha manifestado el director de la oficina ICA, vamos a contactar a diversas empresas que nos han tenido a bien participar en este webinar y tener pequeñas reuniones de trabajo vía Zoom para tal vez esclarecer o darle un poco más de backup, porque cada empresa tiene sus propios flujos y su propia dinámica. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de empresas, poder obviamente nosotros a futuro ser una propuesta de solución de temas laborales y otros, porque el estudio es un estudio clínica, es decir, tiene diferentes áreas que le pueden ayudar, sobre todo en el desarrollo de temas agrícolas. Eso es todo de mi parte y muchas gracias por el tiempo que ustedes nos han concedido. Agradecido por él.